tengo la dicha de poder compartir con ustedes un principio, yo le llamo un secreto del reino, que ha sido de estas cosas que me han sostenido, no solo en este tiempo, sino en toda mi vida cristiana. Es el secreto que se llama la gratitud, la gratitud. Quiero empezar mirando la definición de gratitud y poco a poco vas a ir viendo y escuchando de la palabra. ¿Por qué es tan importante la gratitud? Primero quiero dejar un cimiento, una base, y es que la gratitud como secreto del reino de lo que voy a compartir contigo hoy es aquella que sin negar y sin dejar de reconocer las circunstancias difíciles que se presentan en la vida, te da a ti, aquí al interior de tu ser, la fuerza, la habilidad, la capacidad para enfrentar las situaciones difíciles y para superarlas. De esa gratitud es que vamos a hablar. Por el contrario, la ingratitud es un pecado que ofende a Dios, y le pido a Dios que permita que esta palabra quede en nuestros corazones muy clara, porque es una alerta que quiero hoy desde aquí como atalaya decir a toda la iglesia: la ingratitud ofende a Dios. La ingratitud es cuando no reconoces a tu Creador, y ella ofende a Dios. Entonces empecemos con la gratitud, la definición de gratitud, según el diccionario de la RAE, y de esa manera vamos conociendo. Dice este diccionario de la Real Academia de la Lengua que la gratitud es como un sentimiento, y subrayo esa palabra, sentimiento, que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Hago una pausa para asegurarme que los servidores les puedan entregar unas hojitas que tenemos para que ustedes puedan ahí tomar notas de dos ejes principales de esta charla de esta mañana. Por favor, los servidores me ayudan, que cada persona, sobre todo por familias, gracias. Entonces decíamos que la Real Academia de la Lengua la define como un sentimiento. ¿Y cómo son los sentimientos? ¿Cómo son las emociones? Volubles, vienen y van, ¿correcto? Pero del principio del reino, del secreto del reino que yo quiero compartir con ustedes hoy, no es guiado por emociones, ni es voluble, ni se mueve, de manera que esta definición se queda cortica, esta definición se queda pequeña. Y estuve buscando un poco más para poder explicarles, y encontré una frase muy hermosa que dice, es un anónimo: la gratitud es una alabanza que nace del corazón, que sabe que ha recibido un bien. Entonces lo repito, la gratitud es una alabanza que nace del corazón, que sabe que ha recibido un bien. Ya aquí sí se empieza a vislumbrar, ya aquí pueden ustedes empezar a entender, ay, de qué gratitud es que nos está hablando la pastora Anita, no de la cortesía, ni de algo solo de emociones que viene y va. Estoy hablando de algo más profundo. Lo que Dios quiere que hoy veamos es algo más profundo. Es una alabanza que nace del corazón, que sabe que ha recibido un bien. Y buscando en la palabra para poder ejemplificar esta frase y lo que es la gratitud, me llevó el Señor a Lucas 17, donde tenemos la historia de los 10 leprosos que Jesús sanó. Entonces vamos a leer Lucas 17 del 11 en adelante. Dice, léanlo conmigo, síganlo por favor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz. Tengan en cuenta esto, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos,
viendo que había sido sanado, volvió. Dice la palabra, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Esta historia, no es una parábola, la historia de los leprosos que encontramos allí claramente empieza a mostrar esta gratitud. Miremos un poco el contexto. Estos 10 leprosos en Jerusalén, y en esos entonces la lepra, como hoy, es una enfermedad contagiosa, pero en ese entonces no tenían la cura. De manera que los sacerdotes daban una carta y una orden para que el que estuviera enfermo tenía que aislarse, salir de la sociedad. Por eso, cuando estábamos leyendo, dice que ellos se pararon de lejos. Ellos tenían prohibido acercarse a las personas. La lepra es una enfermedad que no solo causa mucho dolor, sino que también desfigura, va como pudriéndose la carne. Algunos miembros del cuerpo se pueden perder. Con esta idea pueden pensar un poco cómo se sentían estos hombres, cuánta necesidad tenían de Dios estos hombres. Y ellos habían escuchado seguramente que ese Jesús ya había sanado a otros leprosos y a muchos enfermos. Así que cuando supieron que Él venía a esa ciudad, entrando a esta ciudad, empezaron a gritarlo y a llamar. Gritaban porque estaban lejos, pero también gritaban, creo yo, añado yo, porque había esa necesidad, ese clamor, esa urgencia. Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Y Jesús les dijo, solamente les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Eso fue todo. Ellos obedecieron. Aquí está un ingrediente que va tomado de la mano de la gratitud. ¿Cuál es? La fe. La fe. La fe. Ellos tenían que tener fe para obedecerle al Señor. Y se fueron caminando. ¿Por qué iban al sacerdote? Ya les conté, porque creyeron que Jesús los había sanado y que cuando llegaran allá el sacerdote iba a poder decirles, regresen a la sociedad. Entonces yo me imagino, pienso un poco, cuando van estos 10 hombres caminando hacia los sacerdotes y se están mirando unos a otros y todavía no se ven que están sanados, pero continúan caminando hasta que de pronto empiezan a verse, ya, estoy sano, estoy sano. Y uno de ellos, cuando se vio sano, no continuó avanzando. La gratitud en su corazón fue tal que este hombre se devolvió sobre sus pasos y ahí sí se acercó a Jesús. Pero ¿qué venía haciendo? ¿Recuerdan qué dice la palabra? Venía glorificando a Dios. ¿Cómo? A gran voz, sin tener vergüenza, sin importarle lo que dijeran los demás. Quién sabe cuánto habían caminado y se devolvió glorificando a Dios y se postró rostro en tierra delante de Jesús, diciéndole gracias. Esa gratitud que hace que tú te postres, que hace que tú des gritos, alaridos de emoción, de victoria, de gozo. Esa gratitud es esta que yo llamo un secreto de reino. Pero amados, ¿cuántas veces, me incluyo, cuántas veces nosotros no somos como estos hombres que estamos en una enfermedad o en una situación difícil, sin empleo, con un problema en el hogar y empezamos a orar y a clamar y le decimos a otros, ore por mí, y hago ayuno y escribo aquí y allá y gimo y levanto mi voz al cielo, Señor, ayúdame, como hicieron ellos. Pero cuando Dios me responde, muy a menudo nosotros, y estoy hablando de los creyentes que levantamos el rostro al cielo, nosotros somos como los otros 9 hombres que reciben y no van a la fuente que nos dio todo lo que tenemos, todo lo bueno. Y lo que Dios está hoy hablando a ti y a mí
es que necesitamos ser agradecidos. Necesitamos poder siempre recordar quién es el que nos ha dado todo lo bueno que tenemos. Necesitamos poder dejar de caminar al recibir la bendición y volvernos y postrarnos. No me respondas, pero te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te postraste para darle gracias a Dios? Que no solo uy, gracias Dios, sino que te postraste, quebrantado, doblegado, reconociendo la fuente de mi bendición es Dios. Esa gratitud es mucho más que la definición que nos da la RAE de un sentimiento. Esa gratitud, ese secreto del reino, es una decisión, di conmigo, una decisión. Es una actitud que sale de adentro de ti, que viene de adentro de ti y que hace que a pesar de las circunstancias, por encima de las circunstancias, tú digas, yo adoro al Señor. ¿Alguien recuerda una cita bíblica donde hay algo parecido a esto? Vamos a Habacuc 3. ¿Qué dice Habacuc 3, 17 y 18? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, a pesar de todo, ¿qué? Yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es la definición de gratitud como secreto del reino. Una decisión, una actitud de vida que te lleva a alabar a Dios, a exaltar a Dios, a agradecer a Dios, a pesar de que las circunstancias sean adversas. No solo cuando he recibido lo que espero, lo que anhelo, lo que quiero, lo que creo que merezco, sino, y conmigo, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Yo creo, y sigo mirando citas de la Biblia, yo creo firmemente que por allá en Filipenses 4, del 11 al 13, cuando Pablo estaba haciendo esa declaración poderosa que dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y cierra, ¿cómo cierra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese Pablo, cuando escribió eso, este hombre rebosaba gratitud, rebosaba contentamiento, a pesar de que estaba diciendo en la pobreza y en la abundancia. Ese contentamiento, amado, esa gratitud a pesar de las circunstancias, oro en este momento que Dios la ponga en nuestro corazón, que nos ayude a darla como fruto de vida para su gloria. Amén. Y esa gratitud también es un mandamiento de vida. La cita central o el eje de este mensaje de hoy está en Primera de Tesalonicenses 5:18. Y es una cita muy corta, pero muy diciente. Dice el Señor, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti y para mí. Dar gracias en todo. Ahí se resume. Demos gracias en todo. Miren, la Biblia está a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos por todas partes la palabra gracias,
gratitud y acción de gracias. Yo estuve por ahí corriendo una búsqueda y más de 120 veces aparecen esas palabras. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios, porque Él espera de nosotros eso, esa gratitud. Y además los salmos, uno de los ejes centrales de los salmos es la gratitud. ¿Lo han leído? ¿Cuántas veces en los salmos aparece cántico de gracias? Señor, te doy gracias, gracias en la mañana, contaré tus maravillas con acción de gracias. ¿Quién escribió los salmos? David fue uno de los principales autores de los salmos. ¿Y cómo era el corazón de David? ¿Qué dice la palabra? Un corazón conforme a Dios. David, así como decía ahora yo de Pablo, David tenía este secreto del reino. David, un hombre conforme al corazón de Dios, entendía la importancia de agradecer. No solo está en los salmos. Miren, cuando David estuvo a cargo de dirigir a su pueblo y organizó en el templo, detalladamente, eso está por allá en primera de Crónicas 23:20, detalladamente David, el rey David, organizó, planificó que hubiera todos los días, sin falta, un gran número de músicos. ¿Haciendo qué en el templo? Cantando alabanzas de acciones de gracias. Cantando alabanzas de acción de gracias. El corazón de David, un corazón conforme a Dios, tenía un sello. Y ese sello dice, porque Él está en el cielo, dice, agradecido. Yo le pido a Dios de todo corazón que mi corazón tenga ese sello, agradecida. Que tu corazón tenga ese sello, agradecido, agradecida. Eso agrada, eso alegra a papá Dios. Amén. Vamos a ver entonces lo contrario, la ingratitud. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 2, Dios nos advierte. Miren la advertencia que Dios nos da. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Ingratos. La lista sigue, pero yo me detuve ahí. Ingratos. Ustedes se han dado cuenta cómo realmente cada vez más se pierde la gratitud, ya ni como cortesía. Ya adultos, jóvenes y niños, uno les hace un favor, les presta un servicio y van cogiendo y se van yendo. Ni un simple gracias a veces. Cada vez más se cumple lo que el Señor ha dicho. En los últimos tiempos los hombres serán ingratos, pero esa no es la voluntad de Dios. Así está siendo por culpa del corazón endurecido del hombre. Es como una anécdota, la mujer cristiana que iba en su carro, y esa mujer tenía una cita médica, pero iba retrasada. Entonces llegó al parqueadero y todos los parqueaderos ocupados, y ella estaba muy, muy azarada, muy angustiada. Entonces paró el carro y oró. Dios, te pido por favor, haz un milagro, ayúdame, que un carro se mueva. Y en ese momento, el carro que estaba justo frente donde ella tenía el suyo parado, se movió y se fue. Entonces la señora continuó la oración. Olvídalo, Señor, ya conseguí uno. Es una anécdota graciosa, pero es una anécdota que muestra un poco de la realidad. ¿Qué dijo ella? Olvídalo, Señor. ¿Quién consiguió uno? Ella. Yo conseguí uno. Eso es la ingratitud. Cada día, Papá Dios hace tanto por nosotros, tanto por ti y por mí, cada día. Pero nosotros no reconocemos, no le damos gracias, no le damos el crédito a Él. Ella se tomó el crédito para ella. Ya, yo conseguí uno, Señor. Eso
Amado, eso es la ingratitud. Hay ingratitud en el corazón del hombre cuando exige lo que merece, en lugar de estar de rodillas agradeciendo lo que ha recibido. Hay ingratitud en el hombre cuando no reconoce que la fuente de todo lo bueno que tenemos es Dios. Santiago 1:16. No yerren, no se engañen, no se mientan a sí mismos. Todo buen don, toda buena dádiva, todo lo bueno que podamos recibir, ¿viene de quién? Del Padre de los cielos. Solo hay una fuente de bien para nuestras vidas y es Dios. Hay ingratitud en el corazón cuando tú no reconoces esa fuente, cuando tú te adjudicas a ti mismo el bien que tengas porque soy tan excelente, porque soy tan profesional, porque soy tan buena cocinera, porque soy tan buena mamá. Ahí hay ingratitud y esa ingratitud afrenta, ofende el corazón de Dios. El lenguaje de un corazón ingrato siempre está expresando lo que falta, lo que no tiene, lo que necesita. Siempre está anhelando más, porque contrario al corazón agradecido, el corazón ingrato tiene un vacío y está buscando llenarlo. Y el corazón ingrato está esperando algo o alguien que lo llene. Pero tú y yo, que tenemos un corazón agradecido, sabemos que hemos sido bendecidos, satisfechos y que tenemos contentamiento en el Señor. Amén. Amén. ¿Cuál es el peligro de la ingratitud? En esta parte quiero hacer un énfasis, porque al encontrar el peligro de la ingratitud también vamos a encontrar su raíz. ¿Dónde se origina la ingratitud? Acompáñenme por favor a Romanos 1, 19 al 21. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas, digan conmigo, invisibles, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas visibles. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muchas personas dicen, a mí me lo han dicho, ¿y uno cómo puede ver a Dios si Dios es invisible? Aquí Romanos está respondiendo, ¿cómo puedes ver al Dios invisible? ¿Cómo? Dice, el Dios mismo está respondiendo, lo invisible de Dios, ¿qué? Dos cosas, su eterno poder y su deidad. ¿Qué es la deidad? ¿Qué piensan? Es la calidad de que es Dios, es su esencia, es su persona. Romanos 1:20 está diciendo el poder, el poderío de Dios y la esencia de Dios, que son invisibles a nuestros ojos, Dios las ha hecho visibles. ¿Cómo? A través de las cosas hechas. ¿Qué son las cosas hechas, amado? Piensa. La naturaleza, la creación, su creación. Ahí les cuento, esa es la razón por la que yo amo, me deleito en ir a las montañas, a los bosques a ver pajaritos. Porque yo al estar allá, en medio de esa naturaleza, yo les quiero decir de todo corazón, muy a menudo, mi corazón se quebranta y le digo, me asombras, es que me asombra la grandeza, la creatividad, la variedad, el buen gusto. Yo le digo a mi rey, tienes un humor en la naturaleza, yo veo cómo Él juguetea con nosotros, cómo ese Padre amoroso quiere darnos, suplirnos, bendecirnos. En la naturaleza Dios, en la creación Dios se ha revelado a ti, a mí. Hay suficiente revelación de Dios en la creación para que el hombre no caiga en idolatría y no caiga en ateísmo.
Dios se revela a sí mismo. La primera revelación de Dios de sí mismo para que tú y yo lo veamos es la creación. Yo soy parte de la creación, yo fui creada por Dios. Cuando tú ves a tu vecino, a tu esposo, a tus hijos, también en ellos puedes ver la revelación de Dios. No que ellos sean Dios, no que en la naturaleza esté Dios y los espíritus y el panteísmo, no. Es que mi creador, nuestro creador, revela su grandeza en su creación. Amén. Miren, cuando uno lee Job, uno encuentra en los primeros capítulos hasta el versículo 37 a Job debatiendo. Yo incluso puedo imaginar a Job levantando el puño contra Dios. Pero Dios, ¿por qué? Aclárame, ven, preséntate, le dice Job a Dios. ¿Dónde estás tú? Porque yo sé que he sido justo. Pero llega el capítulo 38 de Job y dice que Dios se aparece a Job y desde un torbellino empieza a hablarle. Y los capítulos 38, 39, 40 y 41, el Señor se riega, como dice uno. Y le dice cosas como estas que tengo ahí en una cita bíblica de Job que dice, ¿quién ordenó? Empieza aquí. Empieza en el versículo 4 del capítulo 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró al mar con puertas? Y sigue así durante todos los otros capítulos para encontrar al final a un Job que pudo ver al invisible a través de la revelación de la naturaleza. ¿Y qué dice Job en el capítulo 42, versículo 5? De oídas te había oído, pero ahora, digo conmigo, mis ojos te ven y me arrepiento. Amado, en la creación de Dios tú puedes verlo. En la creación de Dios Él se ha revelado. Por eso dice claramente en Romanos 1, no tienen excusa. No hay excusa para que tú no reconozcas, no des gloria y no agradezcas a Dios. No hay excusa. Para la ingratitud no hay excusa ante Dios. Todos estamos llamados a doblegarnos cuando Dios se revela a nosotros, primero a través de su creación, y dice que en los postreros tiempos a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Él se revela a nosotros, cada uno de nosotros debe estar en un estado de que se doblega. No hay otra posición ante el grande, ante el majestuoso. Me doblego, te reconozco, te glorifico y te agradezco. Por eso, amén, por eso es que tú y yo tenemos y estamos llamados a andar en un corazón de gratitud a Dios. Y por eso la ingratitud ofende. La ingratitud ofende a Papá Dios. No hay justificación. No hay excusa para que no seamos agradecidos con el Señor. Yo les decía, ¿cuál es el peligro de la ingratitud? Además de que ofende a Dios, hay un gran peligro para ti y para mí, y está allí en Romanos 1. Volvamos a leer un momentico. Romanos 1, desde el 19. Vuelvo a leerlo. Y ahora que hemos hablado de esto, van a verlo con unos nuevos ojos. Romanos 1, 19 al 21. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, les es mostrado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, que es su esencia, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuál es la consecuencia cuando hay ingratitud? Mírenla allí. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Otra versión dice, es endurecido el corazón. Y entonces el peligro de la ingratitud para ti y para mí es que es el primer paso de un eslabón. De aquí para allá está el eslabón, porque la cita bíblica en Romanos continúa con toda la lista de pecados: injusticia, maldad, lascivia, etcétera. Pero el primero es la ingratitud. Cuando nosotros caemos en ingratitud, nos hacemos al borde de un abismo, de una espiral de decadencia emocional, moral, de pecado. ¿En qué termina? ¿Cuál es el final de esa espiral? La muerte espiritual. El peligro de que seamos ingratos es que nos podemos caer por allá. Por eso, si tú en tu corazón, si el Espíritu Santo de Dios te advierte, te estorba, te inquieta y te dice, estás caminando de manera ingrata con Dios, arrepiéntete y echa para atrás. Y reconoce a tu Creador y doblégate ante Él y dile, Señor, yo reconozco que tú eres grande y yo te agradezco. Otra vez vuelvo a Habacuc, en medio de todo, aunque en las vides no haya fruto, como esté mi vida, en lo bueno, en lo malo, siempre todos tenemos dificultades en alguna área. Entonces, en medio de esta situación, Dios, yo te reconozco, yo te glorifico y yo te agradezco. Amén. Y de esa manera te alejas de ese peligro. Amén. Gloria al Rey. Amén. Aleluya. Amén, Señor. Padre, gracias Señor, que tu palabra sea revelada a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a que esto dé vida, dé fruto para ti. Amado, y yo previendo que esta palabra iba a ser acogida por sus corazones, dije, bueno, quizá mis hermanos se pregunten, ay, Pastora Anita, ¿yo cómo voy a saber si estoy caminando o no con un corazón ingrato? Entonces tengo aquí una lista para identificar un corazón agradecido y uno ingrato, y esa es la hojita que les pasé. Y esto lo hacemos con base en 2 Corintios 13:5, que dice, examinaos a vosotros mismos. Y vuelve y dice el Señor, probaos a vosotros mismos. Tenemos que estar probándonos, amados, de ser posible, cada día. Examínate, pruébate cómo estoy andando. ¿Agrado a Dios en mi caminar, en mi vida? Entonces vamos a ver cómo identificar un corazón agradecido y uno ingrato. Van a ir apareciendo y ustedes pueden completar allí las características del corazón agradecido. Primero, el corazón agradecido piensa lo bueno, da propuestas y soluciones ante las circunstancias difíciles. Piensa lo bueno, pero el corazón ingrato, ojo, no está conforme con nada. ¿Qué hace? Busca las faltas y siempre tiene un pero. A medida que vamos leyendo esto y que tú vas escribiendo allí, permite que el Espíritu Santo vaya redarguyéndote, vaya diciéndote, allí, cuidado. Segundo, un corazón agradecido aprecia a las personas que tiene alrededor. Un corazón ingrato ignora o menosprecia a esas personas que lo rodean, porque se siente superior. Tercero, un corazón agradecido convierte lo malo en lo bueno. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué dice Romanos 8:28? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, en las situaciones malas, un corazón agradecido aprende a encontrar el tesoro. Esa es la frase que yo aprendí hace muchos años aquí en Comunidad de Fe y le digo al Padre a menudo, déjame encontrar el tesoro en medio de esta circunstancia que me causa dolor. Un corazón agradecido ve lo bueno aún en medio de lo malo, sabe que de toda circunstancia Dios puede sacar lo bueno si está el corazón dispuesto para Dios.
En cambio, el corazón ingrato se ve a sí mismo como una víctima. Yo soy el único bueno en esta situación, soy una víctima, no me lo merezco lo que me está pasando. El corazón agradecido agradece los retos, los desafíos, lo que no entiende y busca aprender. El corazón ingrato vive estresado y quejándose de lo que no maneja o no conoce. Esto es muy importante. El corazón agradecido se enfoca en lo importante, en lo que vale la pena, en lo eterno. El corazón ingrato se estanca en los detalles. Se estanca en los detalles. Mira si te has estancado en un detalle en tu hogar. No, que por qué tienen que poner la botella así, que así no se pone porque la mesa se ve fea y arma todo un lío. Mira si estás estancándote en los detalles. ¿Cómo está tu corazón? Con esto lo puedes ir probando, ir pesando tu corazón. La gratitud no puede ir de la mano con la queja. En cambio, la gratitud habla con aprecio, con respeto de Dios y de los demás. Pero el corazón ingrato tiene un lenguaje común, que son ¿quiénes? La crítica y la queja. Usa palabras negativas y suele dar malos informes. ¿Ustedes se acuerdan? 10 personajes en la Biblia que llevaron un mal informe. Los espías. Moisés mandó 12 y de esos 12, 2 con corazón agradecido vinieron, con corazón lleno de fe, vinieron y dijeron: Dios nos ha dado esa tierra, pero los otros 10, con un corazón ingrato, sin fe, sin mirar a Dios, sin creerle a Dios, dieron un informe negativo. Así es que habla el corazón ingrato, con un informe negativo. El corazón agradecido es humilde y reconoce a su Creador. El corazón ingrato se autoproclama: yo soy bueno. Tiene orgullo y piensa en sí mismo. Corazón agradecido dice, esta me encanta, el corazón agradecido dice: tengo más de lo que merezco. Y conmigo, tengo más de lo que merezco. Así es, tenemos gracia, porque si nos dieran lo que mereciéramos, amado, tú y yo estaríamos condenados a morir y a ser separados del Señor. Pero por su gracia tenemos más de lo que merecemos. Pero el corazón ingrato dice y exige. ¿Qué dice y qué está exigiendo? Yo merezco más de lo que tengo. Y por último, el corazón agradecido tiene fe. Como hemos estado viendo en todo este tiempo, mira a Dios en todas las circunstancias. Levanta sus ojos al cielo. El corazón ingrato tiene quejas, dudas e incluso pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en tal circunstancia? Entonces, con eso, en su tiempo de devocional, hagan despacio ese permitir que el Espíritu Santo examine, pese los corazones. Y por último, con mucho amor, quiero dejarles a ustedes estos 5 pasos, 5 recomendaciones o tips que se conocen así, para cultivar la gratitud en el corazón. Porque necesitamos cultivarla, porque se puede cultivar, porque podemos cada vez más caminar en este secreto del reino que es la gratitud, ¿sí? Entonces, estos 5 son: primero, con base en el Salmo 59, 16, cada mañana decide, cada mañana lo primero que haré cuando abra mis ojos allí en mi cama va a ser una expresión de gratitud. Gracias, Dios. Y no le digas cada mañana lo mismo. Cada día tienes razones nuevas para agradecer. Dale gracias cada día por algo nuevo. Acostúmbrate cada mañana al abrir tus ojos, lo primero que salga de tu corazón y de tu boca: gracias, Padre Dios. Segundo, basado en el Salmo 9:1, en el curso del día, presta atención a los detalles. Eso significa aprende a disfrutar lo que Dios te da. Miren, Dios nos consiente tanto, tan a menudo. Él es un papá tan cariñoso, tan bondadoso, y se la pasa enviándonos detalles para consentirnos. Y a veces nosotros recibimos un detalle, viene de Dios, lo cogemos,
y luego lo dejamos por ahí tirado sin apreciar lo que Él nos está dando. Toma tiempo cada día, decide, determina. Voy a prestar atención a mi día a día para encontrar aquellas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Y mínimo una vez al día para en tus actividades y agradece a Dios. Mínimo una vez al día por algo que haya pasado, ¿sí? En ese día. Y si en el curso de uno de estos días que estás adquiriendo ese hábito pasa algo difícil, un estrés, un problema en el trabajo, en la casa, entonces renueva tus pensamientos, lleva cautivo a los pies de Cristo cada pensamiento y piensa lo bueno y habla lo bueno y al final termina con acción de gracias. Amén. Tercero, vamos al tercero, basada en 1 Corintios 10:31. Ya dice esa cita, ya sea que coman o beban, cualquier cosa, todo háganlo para la gloria de Dios. Y entonces allí mi consejo es, antes de comer, da gracias a Dios, pero no como un acto religioso. Amado, y me hablo a mí misma, acostumbrémonos, hagámoslo. Hagamos una pausa siempre antes de comer. No tiene que ser una oración larga, retórica, una acción de gracias. ¿Por qué? Porque ese momento de la comida es muy propicio para recordar nuestra dependencia de Dios. ¿Acaso lo que hay en esa mesa no es porque Dios te ha bendecido? Sí lo es, sí lo es. Entonces mi consejo, amado, antes de comer, siempre da una oración, una exclamación de gratitud a Dios. Cuarto, esta es muy buena. Y esta no se hace a diario, pero está basada en 2 Corintios 9:11. El día que recibas tu sueldo o cuando algún dinero llegue a tus manos, por pequeña que sea la cantidad, da gracias a Dios. Miren, a veces es tan común que uno ve familia de la fe o personas que reciben el salario y lo primero que hacen es, ay, tan poquito, ay, esto no me va a alcanzar. Ay, ¿yo qué hago con esto? Es lo primero que sale de su corazón. Que no sea así entre nosotros. Dile al de al lado, que no sea así entre nosotros. Dile a tu vecino, que no sea así entre nosotros. Al contrario, que de nosotros salga gratitud. Y mi reto, mi ánimo, mi consejo es que cuando recibas tu salario, ores. Dale gracias a Dios, Señor, gracias. Y dile, bendice, multiplica y pídele sabiduría. Padre, dame sabiduría para administrar tu bendición. Amén. Por último, basado en Filipenses 4:5, que dice, vuestra gentileza sea conocido por todos. ¿Cuál es la recomendación? Cada día agradece a las personas cuando hagan algo bueno por ti. Cada día agradece a las personas cuando hagan algo bueno por ti, así sea un detalle pequeño. Encuentra la ocasión para ser agradecido. Hay una frase que encontré por allí y quiero compartirla también para cerrar este punto de dar gracias. Es muy linda, es de un pensador que se llama William Ward y dice, sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no entregarlo. Voy a repetirla. Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no entregarlo. Por eso el consejo allí es, agradece. Así sea un detalle pequeño, agradece. Di gracias, gracias por ayudarme, gracias por tu compañía, gracias por lo que hiciste por mí. Agradece. Con estas 5 recomendaciones podemos cultivar en el corazón esa actitud de ser un corazón sellado como un corazón agradecido. Amén. Ponte de pie que quiero guiarte en una oración breve. Pero si tú has identificado en este ejercicio que hicimos de poner el corazón grato versus el corazón ingrato, con mayor razón te animo a que la hagas. Repite conmigo de todo corazón. Hoy renuncio
a la ingratitud en mi la corazón. ingratitud en mi corazón. Renuncio Renuncio a la raíz de idolatría a la raíz de idolatría y de ateísmo. y de ateísmo. Renuncio Renuncio al orgullo al y orgullo a la y a soberbia. la soberbia. Señor, Señor, te rindo mi corazón rindo mi y corazón declaro y que declaro creo en ti que creo en ti y te adoro con todo mi ser. Yo tengo un corazón agradecido. Aleluya. Amén, amén. Si tú has identificado que necesitas que Dios haga algo más en tu corazón, porque reconoces ahora con humildad que en verdad ha estado tu corazón caminando en ingratitud, yo te pido que te quedes ahí de pie y le voy a pedir al apóstol Marcela que me guíe con esta oración, nos acompañe. A medida que la pastora Anita iba dando ejemplos, yo me identifiqué con uno. No porque no diera gracias, sino que antes de dar las gracias, lo evaluaba y había queja en mi corazón. Y después reaccionaba y decía, bueno, pero gracias, Señor. Entonces, seguramente tú te has identificado con algo, con algún ejemplo, o el Espíritu Santo te ha asociado ese ejemplo con una actitud de tu corazón. Que no salgamos de aquí sin reconocer esto delante de Dios, pedirle perdón, pídele perdón, yo le pido perdón al Señor. Cuando yo no he tenido esa actitud de agradecer, de siempre estar agradecida. Yo sé que Él es fiel y uno de los atributos del Espíritu Santo es redarguirnos. ¿Qué haríamos sin eso? Gracias a Dios por eso. Y ahora mismo pídele perdón por la dureza que hayas tenido, por la actitud constante que tienes hacia algo en tu vida, porque la palabra nos dice que seamos agradecidos por todo, pero también en todo. Y es más fácil estar agradecido por algo bueno, y no es tan fácil estar agradecido en algo que no nos parezca bueno. Entonces, Padre, te pedimos perdón, dile, te pido perdón por las durezas de mi corazón. Te doy gracias por esta enseñanza. Y Espíritu Santo, nuevamente te doy la libertad de redarguirme para que yo aprenda a caminar en gratitud por todo y en todo, en el nombre de Jesucristo.